Lectura del Santo Evangelio según San Marcos. Jesús, resucitado al amanecer del primer día de la semana, se apareció primero a María Magdalena, de la que había echado 7 demonios. Ella fue a anunciárselo a sus compañeros, que estaban de duelo y llorando. Ellos, al oírle decir que estaba vivo y que lo habían visto, no la creyeron. Después se apareció en figura de otro a 2 de ellos que iban caminando al campo. También ellos fueron a anunciar a los demás, pero no los creyeron. Por último se apareció Jesús a los 11 cuando estaban a la mesa. Les echó en cara su incredulidad y dureza de corazón, porque no habían creído a los que lo habían visto resucitado. Y les dijo: id al mundo entero y proclamad el Evangelio a toda la creación. Palabra del Señor. El Evangelio de hoy nos marca en la línea de toda esta octava de Pascua, apariciones de Jesús. Hoy hace ese resumen de las apariciones, muy resumido, el Evangelio de Marcos. Recordemos que el Evangelio de Marcos es el primero y es muy escueto, es casi como pinceladas de las cosas, pero en lo mínimo. Menos mal que se nos dieron los otros evangelios para poder no solo satisfacer la curiosidad de los cristianos, sino para poder ver más en profundidad muchas más cosas. Porque este es el primero de los evangelios a ser escrito y, como tal, en una época de pobreza. Recordemos que hacer un libro y tener un libro era carísimo. Así, cuanto más breve fuese, más fácil de poder expandirlo, copiarlo y darlo a los que lo necesitasen. Recordemos solo un detalle: San Francisco, el gran San Francisco de Asís, solo tenía un libro y era un solo evangelio, no era la Biblia. Ahora, por nada, por el trabajo de una hora, uno se compra una Biblia sencilla. En aquellos tiempos era el trabajo de meses, comprarse, de meses y a veces de años, comprarse una Biblia, que se copiaban a mano y en pergamino y costaban mucho. Por eso se hacían en ese momento, en los tiempos del primer siglo, los documentos lo más cortos, sintéticos posible, para que llegasen, se pudiesen copiar en pocas páginas, pudiesen llegar a la gente, se pudiesen leer en todas las comunidades cristianas. Porque para eso estaban y se escriben los evangelios y los demás libros del Nuevo Testamento, para que se lean en la comunidad, como los leemos ahora. Y aquí pues nos da este esta escueta explicación de lo que fueron las primeras apariciones. María Magdalena, los discípulos de Emaús, los apóstoles. Aunque después los demás libros nos irán hablando de otras apariciones, y al final San Pablo, que conoció a muchos que habían visto al Señor cara a cara, nos hablará que hasta a 500 se les llegó a presentar el Señor resucitado. Y aquí nos pone esa pincelada de la última orden que nos da el día de la ascensión: id al mundo entero, proclamad el Evangelio a toda la creación. Los demás evangelios nos dirán claramente a quien se convierta y crea, bautizadlos, y que cumplan con todo aquello que yo os he mandado. Y en la primera lectura lo que hacen es precisamente eso los apóstoles: predicar. Estamos viendo cómo predicaban al pueblo después de esa curación del paralítico en la puerta bonita del templo, y han sido cogidos, apresados por los guardias del templo, por los jefes del pueblo, los ancianos, escribas. Quieren juzgar a Pedro y Juan. Y dice que estaban sorprendidos porque hablaban con autoridad, con seguridad, y sin embargo eran gente sin instrucción ni letras. Aquí cuidado, que la gente puede interpretar lo que no es. No que no supieran leer y escribir, sabían leer y escribir los apóstoles.
Pero lo que no tenían es estudios reglados, no habían hecho estudios de Nuevo Testamento ni de Antiguo. O sea, no, primero porque el Nuevo Testamento no está escrito, pero no tenían estudios oficiales, no tenían títulos, no tenían maestros que les hubieran enseñado, excepto un gran maestro que es Cristo, el maestro por excelencia, pero ese no contaba para los escribas. Así, gente sin instrucción en la mentalidad de los escribas y fariseos. Bueno, reconocían que habían sido compañeros de Jesús, pero no encontraban respuesta. ¿Cómo se había curado este paralítico? Y entonces lo sacan de allí y empiezan a deliberar el Sanedrín. El Sanedrín era lo que sería el Tribunal Supremo, pero eclesiástico, no romano. O sea, el Tribunal Supremo del mundo judío. ¿Qué haremos con estos? Es evidente que todo Jerusalén conoce este milagro. Es evidente el milagro, o sea, se ha hecho. No podemos negarlo, pero que no se divulgue más, que no sea que la gente se convierta a ellos. ¿Qué hemos de hacer? Les prohibiremos con amenazas que vuelvan a hablar a nadie de Cristo. Y así los vuelven a llamar y les prohíben severamente predicar y enseñar en nombre de Jesús. Y viene la gran respuesta de Pedro y Juan, que es válida en todas las épocas hasta la nuestra. ¿A quién hemos de obedecer? ¿Qué es justo? ¿Que obedezcamos a vosotros o a Dios? Juzgadlo vosotros. Por nuestra parte no podemos menos de contar lo que hemos visto y oído. Los otros ya no saben qué hacer. Les vuelven a prohibir que hablen de Cristo, que expliquen a Cristo, que hagan nada en nombre de Cristo. Pero los apóstoles se lo dicen en la cara, que pasan de eso, que no. Pero no quieren castigarlos porque el pueblo está con los apóstoles, está viendo los milagros que hacen, está viendo que no tiran contra nadie, no están contra, sino a favor de uno, el único Señor, Cristo, el que ha sido instituido como el Señor. Todavía no se puede decir que es Dios hecho hombre, no lo entenderían en ese momento, pero es así. Dios mismo que viene a nosotros y Él es el Salvador y Redentor. Así que no se atreven a castigarlos por miedo que el pueblo haga una revuelta contra ellos. Después ya vendrán los castigos, ya vendrán las persecuciones, cuando vean las cosas más claras los judíos. ¿Qué quiere decir más claras? Que solo queda una cosa, o se convierten o van a la contra. Pero ir a la contra, entonces exige ir realmente a la contra y la persecución contra los cristianos. Y después empezarán esas persecuciones con momentos de paz y momentos de persecución. Es el signo de la Iglesia, de siempre. Siempre en la Iglesia ha habido momentos de paz y momentos de persecución. A veces la gente piensa que la persecución son momentos desastrosos, ¿no? Si a Cristo lo persiguieron, aún más perseguirán a los que son de Cristo. Lo único que suena extraño es cuando las persecuciones vienen de dentro de la misma Iglesia. Esa desunión de la Iglesia que hace que unos quieran perseguir a otros y perseguirlos desde la mala fe. Ahí vienen los grandes problemas en la Iglesia, porque eso no estaba en Cristo. Eso viene solo del pecado de los mismos cristianos. Y entonces eso sí que tiene difícil perdón cuando se hace el mal contra los nuestros desde dentro. Lo que los clásicos decían, la persecución de los buenos, los que se creen buenos dentro de la fe, que persiguen a los que de verdad intentan hacer el bien en nombre de un bien extraño, persiguen. Y mucha gente de esta que persigue a veces está hasta fuera de la Iglesia con el corazón, pero solo lo está por el poder o por otras cosas dentro. Cada vez son menos estos,
o existen también, pero cada vez van desapareciendo muchos de estos porque ya ven que en la Iglesia ya no hay poder, ya no hay capacidad como lo hubo en otras épocas, en otros siglos. Y hoy ya se meten en los partidos políticos, se meten en otras cosas. Y gracias a Dios, muchos, no todos, ya nos dejan tranquilos. Pidamos a Dios que Él reine en nuestros corazones, independientemente de persecuciones o no, que realmente seamos suyos, que sepamos seguir el Evangelio, que nos formemos en Él y que así Él nos abra las puertas a la vida eterna.